sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Atenta la yentada a dejar todo. Vamos a escuchar la columna que viene. Santiago Poló, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, la obediencia inconsciente al odio es el título. Lo escuchamos, Santiago. Bueno, muchas gracias. Sí, es un poco siguiendo, digamos, ¿no? la estela de la pregunta, del planteo que hizo el profesor San Martín vez pasada, en relación a qué lugar, digamos, no debe ocupar la filosofía en una coyuntura, digamos, no política. Filósofo frente al balotaje. Exacto, ¿no? Y yo lo pensaba, digamos, desde este punto de vista, ¿no? La realidad suele atravesarnos en múltiples formatos y el tipo de experiencia que tenemos sobre lo real define cómo actuamos ante sus desafíos. Es decir, si experimentamos la realidad como un destino, por ejemplo, inamovible, actuamos conforme a lo que interpretamos que ese destino es y el lugar que deberíamos estar ocupando allí. Claro que el problema es que la propia interpretación de esa realidad y el hacer específico en torno a ella no son elementos que dependan paradójicamente ni exclusivamente de nuestra subjetividad, por más que a veces nos guste pensarlo así. Siempre es más complejo el asunto para la filosofía. Es decir, pensar cómo obramos ante el mundo debe ser pensar el mundo en el cual vamos a obrar. Pero no, justamente en el actual clima de época atravesada esta época por la coyuntura electoral. Hay una escena desplegada alrededor nuestro, hay una disputa desatada en torno a lo que nuestra subjetividad debería pensar respecto a una serie de objetos, de sujetos y recursos del mundo. La filosofía profundiza en nuestras intimidades, sigue el viejo lema délfico del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Solo así, conociéndonos a nosotros mismos, podríamos determinar lo que somos y lo que no queremos ser, como dice un filósofo venezolano llamado Eduardo Vázquez. ¿Qué es lo que la época empuja para formar ese sí mismo que somos? En particular, a la filosofía le ocupa aquello que cierra la posibilidad de otra verdad. Le preocupa aquello que dogmatiza el ser y sus posibilidades. En particular, entonces, sobre nuestro tiempo electoral, debe ocuparnos pensar aquello que postula la anulación misma del pensar y de las posibilidades de lo real. Aquí quisiera señalar una confluencia virtuosa para este proceso, una época histórica que hemos llamado alguna vez neoliberalismo y un proyecto político específico a sus mandatos, la irradiación de odio como propuesta electoral personificado en el candidato de La Libertad Avanza. Un tipo de racionalidad que forma subjetividad a partir de una obediencia inconsciente a supuestos inhumanizantes desarrolla una formación de la conciencia que necesariamente debe vincularse a una emoción que corta vínculos con lo otro. El odio cancela lo otro, es enemigo del pensamiento que habilita un lugar distinto que no sea la eliminación de esa otredad. La filosofía puede y debe pensar el odio, pero desde el odio no es posible la reflexión filosófica. ¿Para qué pensarlo al odio? Para reconocerlo, para exponerlo, para advertirlo. Y en tanto, el ser, entiende la filosofía, nunca es absolutamente nada definitivo, porque tal vez entonces sea posible fragmentar ese dogma que cree que el ser es una cosa. Debemos creer siempre en ese imperativo, porque es lo que nos hace humanos. La cultura neoliberal es la que se forma en la creencia de que ser en el mundo es parte de una exigencia común, competir por los recursos individuales contra otras individualidades que desean lo mismo. Ese sería el mantra, digamos, ¿no?, de esa cultura neoliberal. Hay allí, dice Nora Merlin, una psicóloga, dos imperativos actuando. Uno vinculado a la economía real, ¿sí?, que dice que los recursos son pocos y son finitos, y otro vinculados a una economía del goce, dice ella, ¿no?, a que el deseo y el rendimiento necesario para satisfacerlo a través de la competencia es lo que debe regular nuestras conductas. Aquello que deseamos, ¿no?, es siempre, digamos, un efecto, digamos, de competencias.
Su complementariedad entre estos dos tipos de economía, la economía real y la economía del goce, forma un tipo específico de subjetividad, dice ella, una que se comprende a sí y al mundo con otros como un escenario de conflicto entre individualidades a las que se debe y a las que se puede superar si se allana el camino por su cuenta. Esto involucra, por lógica, el enfrentamiento con cualquier otro movimiento o lógica que entienda que se le va a allanar artificialmente el camino a otra individualidad. Por ejemplo, una ley de cupo o un convenio colectivo o un medicamento gratuito por tener algún tipo de patología. Serían formas, ¿no?, anómalas de allanarle el camino a una individualidad que deberían ser, para esa cultura neoliberal, eliminadas. Toda intervención a la individualidad es una perversión o sería una perversión a ese escenario de la cultura neoliberal. Por ello no es difícil comprender la naturalidad con la que, desde esa cultura, se desprecian los imperativos humanistas de la justicia social. Milei se construye como loco, pero es absolutamente consecuente con la racionalidad neoliberal. De hecho, podremos enunciar la sospecha de que algunas de sus características más locas son mecanismos de desplazamientos para eludir el análisis de sus consecuencias. Es decir, así como en los programas llamados de risas enlatadas, ¿no?, esos que se ríen de fondo, digamos, ¿no?, que parecen las carcajadas de fondo, uno no tiene que pensar dónde está el chiste o si la cosa fue realmente o no graciosa. Uno podría estimar que el sonido de la motosierra, o que la risa o su pose perversa, o el canto contra la casta, o la cancelación a su interlocutor o su interlocutora juegan el mismo papel de la indicación obediente. Esa actitud, ¿no?, de la subjetividad que recibe, digamos, ese mensaje, ¿no?, de la risa enlatada, se conoce como interpasividad. Interpasividad, básicamente, es la delegación de una función psíquica o física, el pensar, la emoción o la acción, a un objeto o símbolo para que crea, para que sienta o para que haga por mí. Por ejemplo, en alguna época, digamos, ¿no?, se contrataban lloronas para los funerales, digamos, ¿no? Bueno, se contrataban gente que fuera a llorar por mí, digamos, ¿no? Tenía que hacer otra cosa, entonces se contrataba lloronas, digamos, ¿no? Esto existió, digamos. En el arreglo interpasivo, esa interpasividad, dice Slavoj Žižek, yo soy pasivo a través del o lo otro al cual le delego la función de pensar por mí o de darme las claves de mis emociones. Esto, que es muy humano por otro lado, ¿sí?, toma las características de cada tiempo. Esa interpasividad siempre existe en la religión, en las culturas, siempre delegamos algo de nuestras funciones psíquicas o físicas a los símbolos, digamos, ¿no?, de la cultura. Si nuestro tiempo tiene como característica relevante la formación de la subjetividad a través de la interacción con, por ejemplo, lo otro digital, si el acceso a lo real ocurre con la mediación de un dispositivo, el teléfono, y la información y el modo en que circula por allí la información, no debería sorprendernos que las subjetividades de este tiempo presenten una serie de características comunes a las necesidades de este tiempo de consumo rápido. Por ejemplo, simplificatorias de las narrativas del mundo, la renuncia cada vez mayor a la ocupación, digamos, ¿no?, de negar lo que se presenta en esa virtualidad o en esa inmediatez como verdadero, a la dogmatización de las posiciones, a la creación de nuevos criterios de autoridad por sobre la razón que razona. Paradójicamente, un mundo en donde la supuesta interacción individual con lo real es más potente que nunca porque lo tenemos en la mano todo el tiempo, esto no obstante nos somete a una frenética actividad de recibir información sin prácticamente chances de ejercer cierta distancia reflexiva. La función del pensar se reconvierte en pura obediencia interpasiva, resignando aquello que para Kant, filósofo de la modernidad, constituía el rasgo más importante de la ilustración, de lo que él llamaba el pensamiento ilustrado, digamos, ¿no?, que es la posibilidad de hacer un uso público de la razón. Esto, el uso público de la razón, no significa solamente enunciar lo que uno está diciendo, digamos, sino enjuiciar lo dicho ante un tribunal imaginario, por supuesto, que es la humanidad y su posibilidad. ¿Qué pasa si se hace un uso público de la razón frente a las propuestas en las que el humano queda como un anexo del mercado, en donde las homosexualidades son tratadas como piojos, o en donde ciertos otros deben desaparecer? Por supuesto que no resisten esos enunciados un juicio analítico, ¿no?, como el que planteaba Kant. Pero la cuestión entonces es pensar por qué resisten ese tipo de juicios en tanta gente estas formas de tanatopolítica, estas formas que son políticas de muerte, cuyo componente principal es el sufrimiento incluso de aquellos que las defienden. Eso es impresionante. Eso vos se lo preguntaste hace un rato, digamos, ¿no?,
a Natalia de la Sota, creo, ¿no? Allí, creo, ¿no?, está justamente la función de desplazamiento, ¿no?, a esos objetos, digamos, a ese desplazamiento interpasivo que decíamos, a la motosierra, a la estética fascistoide, al mesianismo, ahora al leoncito y el patito que se abrazan, digamos, ¿no?, con esa imagen digital, ¿no? Y le agregaron un buitre, no sé si viste. Sí, son una cosa de loco, ¿no? Le agregaron, no, yo no puedo creer que le hayan agregado un buitre a esa imagen. Un gato y un buitre atrás de fondo. A la fauna política. Sí, habría que hacer un micro, tal vez el próximo podría ser algo así como la zoopolítica, digamos, ¿no? Sí. Para pensar ese tipo de relaciones. Son maravillosos. Bueno, pero digo, ese desplazamiento, digo, ¿no?, esos objetos, a la motosierra, ¿no?, a la estética fascistoide, ese mesianismo, ahora el leoncito bueno, digamos, el leoncito vegano, digamos, ¿no? Uno podría pensar, sí, que ese desplazamiento opera como cierto manto, ¿no?, de afirmación, ciertos símbolos a los cuales se le delega la función del pensar y donde el sujeto puede existir paradójicamente en libertad. Tiene esta lógica, entonces, hay que pensarlo tal vez, una función liberadora en su sentido más perverso, como si dijese, en esta cuadrícula, nosotros pensamos por vos, no te preocupes por las consecuencias, ¿no? Es decir, no te preocupes por pensar si estamos diciendo que vamos a vender órganos o que vamos a privatizar la universidad, digamos, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Es decir, no te preocupes, no llegues a pensarlo porque ahí está la motosierra, porque ahí está el grito, porque ahí está el mesianismo, digamos, ¿no? Es decir, se corta la posibilidad de pensarlo porque se delega, digamos, la función del pensamiento a esos elementos interpasivos, digamos, ¿no? Esto siempre ha ocurrido. No es nuevo esta función de interpasividad. Lo que nos preocupa es su constitución a partir del rechazo del humano, a partir del rechazo del saber y a partir de la afirmación de un odio radical que banaliza el mal de lo que postula y lo hace pasar como una consecuencia ineludible a una situación de cambio. Milei y su discurso se apropia del enojo genuino de muchos o de muchas en relación a sus condiciones y sus posibilidades. Hay una época que preparó el escenario para que emergiera este neofascismo. La democracia y la democratización, hackeada y debilitada por las lógicas de la racionalidad individual, esa de pura competencia, de ubicación del otro como un ajeno, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿qué empatía puede tener, no sé, un trabajador de Mercado Libre con una docente o un docente jujeño, ¿no? Una democracia colonizada por las corporaciones, por el sistema financiero, y en ello subjetividades entregadas a la interpasividad de ese gran otro que es el mercado, que desea y piensa por nosotros, ¿no? Digo, no es loco todo eso que está pasando. Pero así y todo, digo, no obstante, por supuesto que es premeditado, digamos, ¿no? Por supuesto, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Pero digo, con todo esto, a pesar de todo esto, aún damos pelea. Hay que mirar por ahí tal vez el otro costado de lo que está pasando. Tenemos las de perder y el odio las de ganar. Pero aún no gana. La resimbolización desde el odio, enemigos, enfermedades, herramientas de destrucción, banaliza el cuidado, banaliza la sensibilidad, banaliza la preocupación, el sufrimiento, las herencias, el deseo de que haya algo común, banaliza la memoria. Si pueden excluir estas tensiones existenciales propias del humano, pueden ubicar a las subjetividades en esa obediencia inconsciente e interpasiva. Nada está cerrado en esa disputa por las subjetividades. La democracia y la democratización depende de que como comunidad abandonemos nuestras propias funciones delegativas de la interpasividad para que otros hagan el trabajo político por nosotros o por nosotras. Ojo también, ¿no? Hay un trabajo político que puede y debe hacerse para que no gane el odio desde cualquier pequeño lugar. Esto es un drama existencial, es un problema filosófico y no se termina, por supuesto, con la elección, evidentemente, pero sería mucho mejor que ese odio no gobierne la ética del Estado. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil de procesarlo, porque además llega un momento que entras a un plano que se sale de lo ideológico, ¿no? Y entra en otro terreno. Sí, claro. En el de la ética, la moral, o más simplemente para no utilizar tantas abstracciones, hay un punto en donde estamos hablando de buenas o malas personas, ¿no? Sí, es llevado, digamos, ¿no?, a su punto más individualizante. Alguien digamos, ¿no?, que anhela la eliminación del adversario, ¿es buena o mala persona? Claro.
Alguien que dice, mira, que se las arregle, el que no puede, que se las arregle, ¿es buena o mala persona? Claro, Pues acá no hay una cuestión de ideología. No. Es una cuestión que es mucho más profunda, digamos, ¿no? Es tan profunda, creo que alguna vez ya lo hemos dicho, digamos, ¿no? Es tan profunda como el significado mismo del humano, digamos, ¿no? Sí, claro. O sea, a partir de qué construimos una noción de humanidad, ¿no? Después hay que ver, digamos, ¿no? Qué ideología conduce, digamos, ¿no? Aquello que llamamos lo humano, digamos, si una ideología más de acá, más de allá, más de acá. Yo he utilizado este argumento en alguna charla y me dicen, bueno, pero entonces no tendría que haber guerra, el que hace una guerra no es buena persona. Y efectivamente, es posible que no lo sea, aunque algunos van a una guerra para defenderse y para que no terminen eliminándolos. ¿No? Claro. Es claro. Autoprotección. Claro. Pero si a vos peligra tu situación, y hay un peligro real, y es muy posible que vayas a la guerra para autoprotegerte. Para mí lo más chocante, digamos, ¿no? de la situación es que estemos en un momento o una situación en la cual haya como un acuerdo, digamos, implícito de muchísimas personas, digamos, en que lo humano sea definido por variables no humanas. El mercado, la situación de mercado, digamos, ¿no? Es una lógica que históricamente, ¿sí?, ha ocurrido a partir de cierta noción de humanidad. Es decir, sí. Es el humano el que hace mercado, ¿no? Y no al revés. No debería pensarse lo humano, digamos, primero el mercado y luego lo humano, ¿no? Posicionándose como un circuito más, digamos, del mercado. Eso cambia toda la ecuación existencial. Sí. Por eso es un problema filosófico tan grave, digamos, ¿no? Es una situación que parece muy extraña, digamos, ¿no? Que estemos en esa discusión, pero bueno, aquí estamos. Hemos retrocedido, ¿no? Sí. Evidentemente hemos retrocedido. No pudimos dar un paso adelante. Hemos tenido que, digamos, si estamos en una ciénaga a la altura de la cintura, ahora estamos a la altura del cuello. Sí, claro, pero lo que hay que entender es que esta es una construcción, digamos, ¿no? de largo plazo. O sea, esa cultura, digamos, no neoliberal es un proceso de décadas, digamos, en el cual estamos y en el cual necesitamos salir. Gracias, Santi. Siempre me dejas dando vuelta la cabeza con cómo hacemos para que nuestras convicciones no cesen en su energía, ¿no? Porque todo tiende a ser poco estimulador. Claro, bueno, el odio es una de las pasiones tristes, diría Spinoza, digamos, ¿no? Tiene esa vocación. Hacer odiar significa, digamos, ¿no? También trasladar esa pesadumbre, digamos, ¿no? Al resto, digamos, de los que habitamos este mundo, pero bueno, nos resistimos. Resistiremos. Gracias, muchísimas gracias. Santiago Polop, filósofo, politólogo. Así son las ideas y las reflexiones. Así son las ideas y las reflexiones.